Buenos días a todos y como estaba diciendo hace un momento, lo primero que vamos a hacer es contestar a la pregunta de vuestra compañera. ¿Qué se hace? Sí. A la pregunta de vuestra compañera Lucía, que se refería al problema que estuvimos discutiendo, que tuvisteis que hacer. Vamos a ver, se trataba de, aquí tenéis el enunciado, se trata de dos aeropuertos y dos aviones, ¿no? Uno está al sur del otro, nos dicen cómo sopla el viento, nos dicen que un avión tarda más que otro en llegar y nos piden hallar cuál es la velocidad de los dos aviones respecto al aire, ¿no? Respecto a... Aunque ya visteis el otro día que también lo contestaba eso, o sea que no había ningún problema. Vamos a hacer otra vez rápidamente el dibujo. O sea que lo que teníamos era una cosa como la siguiente. Tenemos las direcciones sur, norte, este y oeste. O sea que yo llamo a la dirección oeste eje X, sur hacia el norte, eje Y. ¿De acuerdo? Y teníamos por aquí pues dos aeropuertos. Por ejemplo, los puedo situar aquí, ¿no? Teníamos, si no me equivoco, el aeropuerto A, aquí teníamos el aeropuerto B, el origen de coordenadas lo sitúo donde me da la gana, lo mismo que los ejes. Y están separados por una distancia D que eran, si no recuerdo mal, 600 kilómetros. ¿De acuerdo? Y nos decían también que teníamos un viento de esta manera, que sopla de manera uniforme y constante, con un módulo, si no me recuerdo mal, 60 kilómetros por hora, ¿no? Mira. Si no recuerdo mal. Es decir, que tanto en uno como en otro y que forma un ángulo de 30 grados con la dirección sur-norte. Norte-sur. ¿De acuerdo? O sea, que estos son 60 kilómetros por hora también y mis 30 grados. Teníamos esto. Y ahora teníamos dos aviones. Uno era el P. Vamos a ver, tenemos por aquí. Teníamos el avión P que salía de A y el avión Q que salía de B. Entonces tenían que llegar uno al aeropuerto, el Q tenía que llegar al aeropuerto A y el avión P tenía que llegar al aeropuerto B. La trayectoria es rectilínea, entonces está claro que tiene que de alguna manera orientarse el avión para compensar la tendencia que tiene el viento a arrastrarlo en la dirección este, en el sentido, en la dirección oeste, este-oeste, en el sentido este. ¿Está claro? Es decir, que tendríamos que tener por aquí pues, un vector como este. En este caso, pues, nos dicen también que los dos aviones son iguales. Eso significa que la velocidad que pueden desarrollar respecto al aire es la misma velocidad en módulo. Y lo que podemos variar es la orientación. Había dicho que entonces la velocidad la llamábamos, si no me equivoco. Bueno, ahora, este será el ángulo que forma θ Q, este es θ P. Esto es lo que los datos que tenían. Y es simplemente aplicar el movimiento tenemos dos sistemas de referencia, uno que está fijo a tierra y otro sistema de referencia fijo al aire. ¿De acuerdo? Y ambos sistemas de referencia se mueven, el del aire respecto a tierra y el del tierra respecto al aire, ¿de qué manera? De tal manera que los ejes no giran uno respecto al otro. Es decir, estábamos en el caso fácil del movimiento relativo. Teníamos que podíamos relacionar entonces la velocidad que tiene, la velocidad y las aceleraciones. La velocidad que tiene, por cierto, ¿hay algún examen? ¿De qué? Hoy. La
velocidad que tiene cualquier cuerpo respecto a los dos sistemas de referencia. Entonces tenemos la velocidad del avión P respecto a tierra, yo utilizo esta notación, es la velocidad que tiene el avión P respecto al aire más la velocidad que tiene el aire respecto a tierra. ¿De acuerdo? Y esto lo podemos descomponer, es una relación vectorial, en este caso estamos en el plano, en 2 dimensiones, entonces solamente necesitaré descomponerlo en las componentes X e Y. Muy bien. Pues nada, vamos a por la componente X. En el caso P tendríamos la velocidad del avión P respecto a tierra, componente X, va a ser la velocidad del avión P respecto al aire, componente X, más la velocidad del aire respecto a tierra, componente X, y la componente Y, pues lo mismo, cambiando los subíndices, tenemos esto. Aquí ya es donde hay que seguir leyendo el enunciado, ver cómo he escogido los ejes, y está claro que entonces esta componente, esta es 0, evidentemente. Es decir, que para la componente X tendríamos 0 igual a la velocidad del avión P respecto al aire, componente X. Es decir, que tendré esta componente. Al módulo de la velocidad que desarrollan los aviones respecto al aire le llamo V, si queréis. V. Entonces tendría V por, con un signo menos, porque es componente negativa, por el seno de θp. Y ahora tenemos la velocidad del aire respecto a tierra, componente X, tendremos entonces, vamos a llamarlo, si queréis, V0, no sé exactamente, creo que no utilicé eso, pero bueno, podemos utilizar, si queréis, V0. Y así simplifico un poco la notación, V0 al módulo de la velocidad del aire respecto a tierra. Entonces pondré aquí V0 por el seno de... La verdad es que siempre me gusta utilizar letras y simplificar luego, dar los valores al final. Pero en este caso voy a romper mi tendencia y si utilizo en un lado un números, utilizo en los dos. Voy a poner aquí los 60, todo en kilómetros por hora. 60. ¿De acuerdo? Porque no queda muy bonito poner V0 seno de 30. Entonces tendría que poner otro θ0, casi ya pongo los números directamente. Ya veis que no es mi tendencia natural, pero en este caso sí, para no liar la notación. Bien, y la componente Y, ¿qué tendremos para la componente Y? Tendremos aquí esto, tendremos menos V por el coseno de θp igual a la velocidad del... perdón. Aquí lo estaba haciendo yo. Tenemos esta componente que no la sabemos, V de TI, y ahora sí, que es lo que estaba escribiendo yo aquí, menos V por el coseno de θp. ¿De acuerdo? Esta es la componente y de la velocidad del avión P respecto al aire. Estoy fijando, fijaos, aquí en... Voy a marcarlo. Aquí con el mismo color del vector. Y así lo vemos. Y aquí también voy a hacer otra cosa parecida para que nos demos cuenta de a qué vectores me estoy refiriendo aquí Vale. Muy bien. Más, ¿qué tenemos aquí? Más la velocidad del aire respecto a tierra, componente Y. ¿Qué tenemos aquí? 60 por el coseno de 30 grados. Es positivo, fijaos. ¿Estamos de acuerdo o no? Vale. Y ahora tenemos para... Esto era para el avión P, para el avión Q. ¿Qué tenemos para el avión Q? Pues una cosa parecida. QT, QA,
tendremos la componente X y la componente Y. Para la componente X tenemos lo mismo, la trayectoria es rectilínea, va de B a A, siguiendo el eje Y, por lo tanto la componente X va a ser 0 de la velocidad del avión Q respecto a tierra. Ahora tendremos la velocidad del avión Q respecto al aire, componente X. Tengo aquí esto, será V por el seno de tita Q, ¿no? Esto era tita Q. V seno de tita Q. Con el coseno. No, perdón, está bien, es por el seno, perdón, por el seno está bien. Por el seno de tita Q con signo menos. Más la velocidad del aire, esto es lo mismo, tenemos aquí seno de 30. Como vemos es la misma ecuación, ¿no? Esas dos ecuaciones son la misma ecuación, es decir que de esas ecuaciones lo primero que ve uno se da cuenta es que los ángulos, tal como los he dibujado yo ahí, son iguales. Tita P es igual a tita Q. Vamos a ver, es decir, que solo tenemos de esas dos ecuaciones, uno podría pensar, bueno, dos ecuaciones, dos incógnitas, pero ¿para qué vamos a ponerle ya igual a tita? Es decir, que solo tenemos una ecuación. Y en cuanto a la I, tendríamos aquí la velocidad del avión del avión Q respecto a tierra. Componente I va a ser la velocidad del avión Q respecto al aire. Componente I, ¿cuánto vale esa componente? Tendremos aquí V, en este caso es un más, en el otro caso teníamos un menos, fijaos que la componente aquí es positiva, aquí era negativa. V por coseno de tita Q, ahora simplifico, más, ¿qué teníamos aquí para la componente I? Más 60 por coseno de 30 grados. ¿Se ha entendido eso? O sea que simplemente, ya veis, las ecuaciones, lo que es importante es, bueno, y luego tener cuidado, evidentemente, hacerse el gráfico, la representación gráfica correcta. Ya veis cómo simplifica mucho a la hora de la verdad. Si no me hago ese dibujo, me estaría liando ya. Es fácil liarse incluso con la representación gráfica. Vamos a borrar por aquí. Sí, cómo no. ¿Cuál de ellos? ¿En esta última? En la I, cuando me estoy refiriendo al avión Q, componente I. Digo, vamos a ver, ¿cuál es la velocidad del avión Q respecto a tierra componente I? Esa no la sé, por eso estoy poniendo aquí, simplemente, no he hecho nada más que poner su... Esa no la conozco. Me dan más información en el enunciado, no os preocupéis. Luego tengo, va a ser igual a la velocidad del avión Q respecto al aire, componente I. Tengo aquí el vector amarillo, otra vez voy a hacer lo mismo para que nos demos cuenta de dónde estamos. Esto, y en la del aire tenemos esta, ¿no? Bueno, sigo, estábamos aquí. Entonces tengo la velocidad del avión Q respecto al aire, componente I. Es el módulo V, que lo estoy llamando V, por el coseno de 30, con signo positivo. Por eso pongo aquí un más, para que nos demos cuenta que en la otra tenía aquí un menos. Aquí es un más. Muy bien, más la componente I de la velocidad del aire respecto a tierra. Ahora me fijo en el vector azul. Tengo aquí 60 por el coseno de 30. Bien. Es decir, que en este caso en la componente I no tengo la misma ecuación en ambos, sino, como veis, hay un término que tiene un signo cambiado. ¿Vale? O sea que tengo dos ecuaciones diferentes, no dos ecuaciones iguales, como en el caso anterior. Y ahora lo que estaba diciendo es, simplemente voy a borrar. Aquí, arriba. Y hacer un poco de hueco. Muy bien, ¿qué más? O sea, vamos a pararnos un segundo y a ver cuáles son las ecuaciones de las que disponemos ahora en este momento. Tenemos 0,
seno de tita Esta es una ecuación. Fijaos que tenía dos que eran la misma. Ya me he quitado el subíndice, he deducido a la vista de que las dos ecuaciones son iguales, que los ángulos tienen que ser iguales, θ P y θ Q. Entonces a eso lo llamo θ. Tengo una ecuación, de esas dos tengo una ecuación con una incógnita. Aquí con una incógnita, y bueno, luego tengo el módulo de la velocidad aquí del avión respecto a la I. Vamos a ver, ¿qué más ecuaciones tenemos? Tenemos luego aquí V, PT, I, igual a menos V, coseno de θ, más 60 coseno de 70 grados. Y luego tengo aquí la componente I, VQ, T, I, igual a más V, coseno de θ, más 60 coseno de 30 grados. Y ahora puedo borrar ya todo lo de abajo. Esto es lo que he deducido del movimiento relativo. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Aquí uno separa cuántas incógnitas tengo, porque a lo mejor fue lo que dije el otro día, a lo mejor no necesito más, pero tenemos como incógnitas, tenemos V, tenemos θ, tenemos V, PTI y tenemos V. Es decir, que tenemos tres ecuaciones y cuatro incógnitas, por lo tanto necesitamos más ecuaciones para poder resolver este problema. Y esas ecuaciones nos las están dando en el enunciado. Nos dicen, por lo pronto, la distancia son 600, voy a llamarla a la distancia D, ¿no? Que eran 600, me parece que utilicé esa letra, 624 kilómetros. Entonces teníamos aquí cómo sería el desplazamiento que sufre o que experimenta el avión P al ir de A a B menos D, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Menos D va a ser entonces igual a la velocidad del avión P respecto a tierra, componente I, porque eso es el recorrido que está haciendo en tierra respecto a tierra, por el tiempo que necesita para hacer ese vuelo. Estamos considerando que la velocidad es constante. El problema es idéntico, lo dije el otro día, no necesita uno hacer esta suposición, podríamos utilizar para todo lo que estoy haciendo velocidades medias. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? O sea, que no es imprescindible lo que estoy haciendo. Simplemente quitarme el gorrito en todas las velocidades. Con el gorrito quiero decir el promedio, pero es exactamente lo mismo. Entonces tendríamos aquí la velocidad que necesita el avión P. Y ahora para el avión Q, claro, hemos introducido una ecuación nueva, desconocido, pero hemos introducido una incógnita nueva, o sea que no ganamos nada. Para el avión Q lo que tenemos es lo mismo, pero en este caso el desplazamiento es positivo, va de B a A, por lo tanto tengo más de la velocidad del avión Q respecto a tierra, componente I por el tiempo que necesita Q. Vuelve a pasar lo mismo, una ecuación más, pero una incógnita más, es el tiempo y el tiempo. Hemos añadido aquí TP y TQ como incógnitas. Necesitamos más. Nos dan la última en el enunciado, que es precisamente la diferencia entre los dos tiempos. Nos dicen que el tiempo que necesita P, el avión P, es el tiempo que necesita el avión Q, más una hora. Esta es la última ecuación. Entonces, ahora, fijaos, que tenemos un sistema de ecuaciones formado por esta, por estas dos y por esta, y ahora sí está completo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 2 y 2, 4 y 2, 6 incógnitas y 6 ecuaciones. Hombre, porque uno va a favor del viento y el otro en contra del viento, evidente. Y el comentario que os dije el otro día, bueno, primero os mostré para ver qué significa eso de orientarse el avión. O sea, ¿cómo es posible que el avión esté orientado en las direcciones de los vectores estos amarillos que estoy poniendo y siga la trayectoria según el eje Y? ¿Cómo es eso posible? Pues dije, qué mejor que buscar en YouTube lo de hace un año,
cuando hubo ese huracán sobre Hamburgo, e intentó aterrizar un avión y se veía claramente cómo tenía que orientarse, racheado de lado, era el viento, cómo tenía que orientarse Es más, voy a ponerlo, ya que no lo dejé grabado. Si me permitís un segundo, lo vuelvo a buscar y así queda en la lección grabada esta. También. Vamos a ver, me parece que puse... espectacular el landing. Parece que era este. Busqué el que tenía más, me parece, no, Düsseldorf, sí, me parece que era este, porque me acordaba de esa noticia. No, pero esto no es de hace un año. Como veis, hay un montón de huracanes. Sí, pasa relativamente a menudo. Me parece que era esta el que... A lo mejor es la memoria, que yo pensaba que era hace un año, pero... El aeropuerto de Hamburgo es un aeropuerto muy agradable en el sentido de que está en medio de la ciudad. Es decir, para la gente que vuela, como por ejemplo un hermano mío que vive allí, pues lo tiene bien fácil. Sí, parece que no es en la ciudad, pero es, no digo en el medio, pero dentro de la ciudad. Ahí es cuando toca con el ala y tiene que, ahí en ese momento es el momento, sí, que realmente ahí supongo que la adrenalina se le subió, que tiene que dar máxima potencia para lograr otra vez despegar. Pero bueno, ahí, digamos, lo que me interesa a mí en este vídeo es ver cómo está enfocando justo el... Sabéis que hay gente, ¿no?, que le gusta, o sea, que esto es muy relativamente típico, hay gente que le gusta filmar este tipo de cosas en los aeropuertos. Entonces, no es que sea decir, ¿cómo es posible que en ese momento? Bueno, porque sabía la persona que iba a pasar cosas de estas, porque es muy difícil aterrizar, entonces se colocan y dicen, bueno, nada, vamos a ver qué es lo que ocurre. No es que busquen que se estrelle nadie, pues simplemente lo bonito de las tomas. Y tuvo esa... Vale, pues con esto queda grabado. Y lo que quiero decir es que es lógico ver lo que estoy haciendo aquí. Si el morro del avión está apuntando hacia allá o hacia allá, eso es lógico. Fijaos que la trayectoria era rectilínea siguiendo la pista de aterrizaje, pero el avión tenía que orientarse de alguna manera para poder seguir esa trayectoria respecto a tierra. Y ahora era simplemente resolver estas ecuaciones, lo hice con matemática, y lo que nos salía pues era un ángulo de 6,5 grados, tita, y una velocidad del avión respecto al aire, de cualquiera de los dos aviones, de 261,6 kilómetros por hora. Ese es el resultado. ¿Cómo deberíais haberlo hecho a mano? Porque uno dice, hombre, es evidente que lo que tiene que hacer uno es precisamente introducir estas expresiones aquí, lo primero. ¿De acuerdo? O sea, relacionar esto para intentar quitarse ya un poco de trabajo. Y luego, otra recomendación sería, como veis aquí tendríais que meter VPTI y VQI aquí. Y uno podría decir, bueno, y trabajo con las dos incógnitas. Realmente lo que hacéis, vais a obtener una ecuación cuando hacéis todo esto que estoy diciendo yo aquí. ¿Está claro lo que he dicho? Es decir, que TP es menos D dividido por VPTI, y luego TQ es más D dividido por VQTI, esto lo metéis aquí, y luego sustituís VPTI y VQTI por las expresiones que tenéis aquí. Entonces uno dice, y lo más fácil ahora es, os estoy comentando esto para resolverlo a mano, ya veis que yo lo he hecho con el ordenador, porque el problema ahí ya es matemático más que otra cosa, pero no es difícil. Entonces consideráis todo esto como una incógnita.
Entonces tenéis una ecuación con una incógnita. Tenéis menos algo, más lo mismo. Tenéis una sola ecuación. Fijaos, de esas 2 y 2, 4, 5, hago una sola ecuación con una incógnita. Con eso obtengo v coseno de θ. Y luego tenemos la otra, la primera, la que obteníamos, en la que tenemos v seno de θ. Es decir, que tendremos dos ecuaciones con dos incógnitas y liquidado el problema. Preguntas. O sea, que no habías entendido del... ¿En qué punto te habías quedado, Lucía? De lo que hicimos. Planteamiento aquí, en lo de las velocidades. O aquí. ¿No? Por eso, el asunto es... Bueno, creo que hice este mismo dibujo, ¿no? Me parece, yo creo, o muy parecido. Lo importante, o sea que es bueno. ¿Te das cuenta entonces? Os tenéis que dar cuenta de lo fundamental que es hacer una representación gráfica clara, ¿no? Bueno, iba a decir, para mí es importante, porque a fin de cuentas, para mi desgracia, tengo que evaluar. Sí, a lo mejor pensáis que uno se lo pasa bien con eso. En absoluto. En absoluto. Todo lo contrario. Entonces, digamos, desde ese punto de vista de decir tengo que superar la asignatura es importante porque yo lo tengo que entender y si no lo veo claro, pero ya olvidándoos de eso, es decir, para vosotros a la hora de contestar al problema es que sin eso yo diría que no lo ibais a hacer bien seguro. En todos, no es en este problema, en todos los problemas tenéis que hacer una representación clarita para vosotros mismos. Y no intentar, ese es uno de los, cuando yo me movía entre vosotros para ver un poco qué es lo que estabais haciendo, ese es un error muy típico, es decir, ¿cómo puedo ahorrarme tiempo? ¿No? O sea, en las expresiones, es decir, ¿cómo puedo ya rápidamente ahí manejarme y simplificar cosas? No es necesario, ¿no? Lo primero es plantear las cosas que sabemos, es decir, una representación clara significa que uno ha entendido el enunciado y luego a la vista de eso ya tendréis tiempo de sobra para simplificar. Al contrario, no tenéis tiempo de sobra, que es lo que pasaba. Es decir, que este es un problema en el cual no es una fórmula que me tengo que aprender de memoria, que bueno, me la aprendo de memoria, la saco, la escribo, sustituyo los valores, eso creo que ya os lo dije desde el primer día, no iba a ser así. Pero es bonito, esto es como los sudokus o los crucigramas, es relacionar cosas. Con esto, si no tenéis ninguna pregunta, pues corto la grabación y la subiré a YouTube. ¿Alguna pregunta?